largo. Capítulo 28, reabsorción. Ya hemos visto la filtración, ¿verdad? Ahora vamos a ir reabsorción y secreción tubular renal en los túbulos, es donde se va a ocurrir estos acontecimientos en los túbulos, ¿no? O sea, hemos visto cápsula de capilar glomerular, cápsula de Bowman. Luego empieza el túbulo contorneado proximal. A partir de ahí es donde se va a producir reabsorción y secreción. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, se filtra, va a la cápsula de Bowman, ¿sí? Y bueno, todo lo que ya sabemos qué es lo que se filtra, qué es lo que no se filtra, ¿verdad? ¿Sí? Si yo comparo el capilar glomerular acá, ¿sí? El plasma, todo lo que está filtrándose, y comparo con la cápsula de Bowman, prácticamente va a ser igual. Solamente aquí en la cápsula de Bowman no va a haber proteínas, no va a haber, ¿qué más? Eritrocitos, no va a haber calcio, triglicéridos, ¿se entiende? Después todo es igual, ¿sí? Y a partir de los túbulos recién es donde va a haber la reabsorción-secreción. ¿Qué túbulos conocemos? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, su segmento descendente, ascendente, túbulo distal y túbulo y conducto conector, ¿verdad? Entonces acá estamos viendo, estos son la arteriola aferente, bueno, todo lo que va a filtrar, ¿verdad? Aquí se está filtrando todas estas sustancias, ¿no? Y acá, ¿qué se está haciendo? Se está reabsorbiendo. ¿Dónde va a reabsorber? A los capilares peritubulares. ¿De dónde vienen los capilares peritubulares? Que te da origen la arteriola eferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí está reabsorbiendo. Ya hemos visto filtración. Hemos visto la inulina, ¿verdad? ¿La inulina qué es? ¿Saben? ¿Qué es la inulina? Algunos vegetales traen inulina, ¿sí? No todos. Por eso se puede filtrar todo, se puede examinar la inulina, pero también el ácido paraminohipúrico. ¿Qué es el ácido aminohipúrico? ¿Saben? ¿Ácido qué? Ácido paraminohipúrico. Paraminohipúrico. Viene, se ha encontrado en la orina de los caballos. Y de ahí, bueno, han sacado el medicamento que coloca el contraste y ven la función renal. Igualito lo vas a eliminar. Pero nosotros no usamos inulina ni ácido paraminohipúrico, ¿no? Utilizamos qué cosa para evaluar la función renal. Urea creatinina. Sobre todo la creatinina, pues, ¿no? Eso, pero siempre hay que ver urea también. Porque la creatinina, vamos a ver que tiene un reciclado, luego. O sea, se filtra, luego se reabsorbe, vamos a ver luego. Por eso más se ve la creatinina, ¿listo? Entonces vemos que acá, miren, eso ya hemos hablado, ¿no? De las microvellosidades, de las mitocondrias, ¿no? ¿Quién tiene gran cantidad de microvellosidades? El túbulo contorneado proximal, ¿sí? Significa que si tiene vellosidades va a reabsorber mucha agua, va a trabajar mucho, ¿sí? Además tiene gran cantidad de mitocondrias, significa que va a haber mucha energía, o sea, mucho metabolismo en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Luego podemos ver acá, por ejemplo, bajamos acá y vemos al asa de Henle segmento descendente, ¿no? Vemos acá las microvellosidades no son iguales que estas y tienen poquísimas mitocondrias, significa que su actividad metabólica va a estar disminuida. Ya en el asa de Henle segmento ascendente, grueso sobre todo, vamos a ver que tiene más mitocondrias, ¿no? Significa que va a tener mayor metabolismo. Luego vemos acá el túbulo contorneado distal, aquí vemos más mitocondrias, pero las vellosidades ya disminuyen, ¿no? Túbulo contorneado distal. El túbulo conector igual, prácticamente nada, ¿no? ¿Sí? Eso vamos a ver. Entonces vamos a ver el filtrado glomerular, es el coeficiente de filtración por la presión de filtración extra. Esto ya lo habíamos hablado en la anterior clase. El coeficiente de filtración significa que era la cantidad de capilares, buen funcionamiento, que no estén deteriorados por una diabetes mellitus, por una hipertensión, ¿no? Sobre todo la cantidad y funcionalidad de capilares, ¿no? Por la presión de... ¿Cuánto era la presión de filtración neta? 10. Muy bien, 10 milímetros de mercurio.
Entonces acá vemos que se está filtrando todo lo que saben, excepto citosa, otra vez, proteínas, ¿qué más? Calcio, triglicéridos, todo eso, ¿no? Entonces aquí miren, la arteriola eferente, ¿sí? Te está dando lugar a los capilares peritubulares, que va a bordear todo, por eso son peritubulares, porque va a estar alrededor del túbulo, ¿sí? Y acá se está realizando la reabsorción o secreción. Habíamos hablado que secreción significa como eliminar. ¿Dónde va a secretar? Al túbulo, ¿no? Reabsorción. La misma sustancia puede a lo mejor reabsorberse y esta sustancia luego al transcurrir luego puede secretarse otra vez, ¿no? O viceversa. Acá se puede secretar, ¿sí? Y luego se puede reabsorber acá, ¿no? O sea, es de esa manera como funciona, ¿no? Luego, este capilar peritubular va a pasar a ser conexión con la vena renal directamente, ¿no? Acá la absorción y excreción de diferentes sustancias por los riñones. Acá vemos a la glucosa, al bicarbonato, al sodio, al cloro, al potasio, urea, creatinina. Y vemos la cantidad filtrada, por ejemplo, o glucosa, ¿cuánto va a filtrar? 180, se filtra glucosa. ¿Cuánto se va a reabsorber? 180. ¿Cuánto vamos a secretar? 0. O sea, eso es lo fisiológico, pero un paciente que consume gran cantidad de glucosa, si va a exceder, por ejemplo, 200, ¿ya? ¿Sí? Ya puede empezar un poco a orinar glucosa, ¿no? 200, 220, cuando van incrementándose más, obviamente vas a eliminar esta glucosa, ¿no? El porcentaje de carga filtrada reabsorbido, 100, ¿no? Estamos reabsorbiendo el 100% de todo ello. El bicarbonato, 4.320 se va a filtrar. ¿Cuánto se va a reabsorber? 4.318. ¿Cuánto se va a excretar? O sea que estamos eliminando bicarbonato. Un 2, ¿no? Aproximadamente mayor al 99.9%, ¿no? O sea, se va a excretar bicarbonato. El sodio también se excreta, miren. ¿Sí? O sea, tienen que fijarse cuánto se va a filtrar, mucha cantidad en comparación a la glucosa. Miren cuánto se excreta, 25.560, gran cantidad de sodio. ¿Sí? ¿Cuánto se va a reabsorber? 25.410. ¿Cuánto se va a excretar? Por eso la orina es media salada, ¿no? Prueben. El cloro también, ¿no? 19.440, siempre trabaja sodio y cloro, ¿sí? Siempre cloruro de sodio, por eso es, ¿no? Siempre trabajan y bueno, también hay una buena cantidad, ¿verdad? También vas a eliminar 180, ¿no? El potasio vamos a eliminar, también eliminamos potasio. Esto obviamente es lo fisiológico. Si tenemos hipercalemia, que tenemos mucho potasio, arriba de 7 de potasemia, en hipercalemia, vas a eliminar más todavía, ¿no? ¿Se entiende? La creatinina, la urea, ¿qué es lo que pasa? 46.8, ¿no? ¿Cuánto se va a reabsorber? 23.4. ¿Cuánto se va a excretar? 23.4. O sea, un porcentaje de carga filtrada 50. Y si comparamos con esto, la creatinina que hemos hablado, la cantidad filtrada es 1.8. La cantidad reabsorbida, ¿cuánto se va a reabsorber? 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto se va a excretar? 1.8. ¿Cuánto va a reabsorber el porcentaje? 0. Por eso se habla más de la creatinina de estudiar, ¿no? Por eso estudia más la creatinina. Con esto de la creatinina ya sabes si vas a colocar hemodiálisis o demás, ¿no? La urea es un acompañante, pero si te das cuenta se está reabsorbiendo, o sea, hace un reciclado, ¿no? Y bueno, para ver la función renal es difícil, joven. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de músculo esquelético que una persona puede llegar a tener, ¿se entiende? También depende del sexo, ¿no? También depende de la edad, de la etnia, de la raza, también varía. O sea, no te puedes basar por una fórmula, digamos. Todavía no han encontrado algún protocolo para dar a un paciente determinado, realmente ver cómo funciona su riñón, porque varía la raza, la edad, si eres fisiculturista, porque todo, si tienes mayor masa muscular, la creatinina estará también alterada, ¿no? A un delgado, porque
¿De dónde viene la creatinina? De los músculos, ¿no? Entonces eso también varía, pues son varios factores que tienes que ver, ¿no? Es un poco difícil así estandarizar, digamos, un buen protocolo para el manejo, para el diagnóstico de insuficiencia renal, todo eso. Sí. Una pregunta, los pacientes diabéticos, o sea, ¿tienen problemas renales pues por exceso de glucosa? No, se daña su riñón, se va dañando, ¿sí? Porque tanto glucosa que están orinando, bueno, ya hay alteración de todo, se va, es una nefropatía diabética a la larga, pero se va generando eso. No inmediatamente. En pacientes así que tienen falla renal, ¿por qué se les acumula tanto sodio? ¿Se les acumula? Porque no eliminan. Si vos consumes sodio en tu dieta, no vas a eliminar ese sodio. Si nosotros nomás hemos hablado que si consumimos como 4 cucharadas de sal, nos cuesta eliminar. Te he dicho que tarda más de 3 días, va a estar un poquito hinchado. Estando bien, imagínate en un paciente renal que no esté estando bien, ¿no? Por eso al paciente renal no se le da sodio, se le da pero en poca cantidad, no puede sobreagregarse, está prohibido. Entonces aquí vemos, jóvenes, todo esto, todo lo que viene a ser la reabsorción. Acá por ejemplo se está reabsorbiendo cloro, acá se está reabsorbiendo sodio y obviamente como se está reabsorbiendo solutos, va a seguir arrastrando ¿qué cosa? Agua, ¿no? Va a reabsorber agua. Sobre todo en el túbulo proximal está reabsorbiendo más cantidades, sobre todo de agua, ¿sí? Acá es el túbulo contorneado proximal, como hemos hablado, ¿no? Muchas cantidades. Significa que trabaja mucho el túbulo contorneado proximal. Ahora, túbulo contorneado proximal, vamos a ver. Esto es la luz tubular del túbulo proximal, ¿sí? Lo que va a reabsorber, primero, ¿a dónde va a entrar? A tu célula. Y de la célula tiene que pasar ¿a dónde? Luego al intersticio, o sea, al medio interno. Y del medio interno va a pasar luego ¿a dónde? A los capilares tubulares. O sea, tiene que reabsorber todo. De la luz tubular que está en el túbulo, va a reabsorber primero a la célula, luego al medio intersticial y luego recién va a entrar a tus capilares peritubulares. Ahí tienen que reabsorber. Entonces, eran tres capas parecía que tenían ¿cuál? los riñones tenían 3 capas. Esos son los capilares. Esto está aquí, Valencia. Aquí están las tres capas, ¿no? ¿Sí? Que vendría a ser el endotelio, ¿qué más? La lámina, la basal y los porocitos, ¿no ven? Todo eso. Pero aquí están esos, tus capilares, ¿sí? Acá estamos viendo solo que se va a reabsorber y se va a reabsorber primero a la célula, luego al intersticio y luego recién va a entrar a tus capilares, ¿no? Ahora, estamos viendo reabsorción, ¿no? En el interior de la célula, ¿cuánto es? Menos 70, pregunta de examen. ¿Cuánto es el valor del interior de la célula? Menos 70 milivoltios, ¿sí? Entonces es menos. El sodio siempre va a ir a favor de gradiente, ¿se acuerdan? El sodio siempre va donde quiera, ¿se acuerdan? Entonces, como el sodio es positivo y el interior de la célula es negativo, también tiene mayor atracción, ¿no? Entonces, ¿a quién va a introducir en este caso? ¿Qué se llama este método de transporte? ¿Con transporte? Con transporte. Entonces, miren, le está ayudando a entrar ¿a quién? A la glucosa. La glucosa va en contra de gradiente, pero es ayudado con el sodio, ¿sí? También va a ayudar a ingresar, ¿qué cosa? Aminoácidos, ¿no? Entonces, acá vamos a tener transportadores, entonces, ¿no? O sea, está entrando glucosa, también aminoácidos. De la glucosa, ¿qué transportador es ese? Es un cotransporte. El sodio va a ayudar a que entre glucosa, aminoácidos, que es también el contragradiente, ¿sí? También va a existir esto, miren, que se llama contratransporte. Entra el sodio y ¿quién sale? El hidrógeno, ¿sí? Entonces, el sodio, glucosa de la luz tubular, es la luz tubular al interior de la célula, ¿sí? Vamos a tener cotransportadores que se llama CGLT1 y 2. CGLT.
O sea, transportador de sodio y glucosa. Transportador de sodio y glucosa. Hay de tipo 1 y de tipo 2. ¿Cuál es el que habita más? ¿Tipo 2? El de tipo 2, un 90% y un 10% es el de T1. Entonces acá tenemos CGLT 1 y 2. ¿Cuál abunda más? El 2, un 90%. Puede entrar en sus exámenes. O sea, aquí está entrando con transportadores, ¿no? La glucosa al intersticio luego tiene que ir. ¿A través de qué? A través de la GLUT1 y la GLUT2. Estos también son transportadores para la glucosa. GLUT1 y GLUT2 tenemos. ¿Listo? Luego el sodio del interior de la célula al intersticio también tiene que ir, ¿no? O sea, ahí está el sodio a nivel intracelular. ¿Y dónde habita el sodio? ¿A nivel extracelular o intracelular? Extracelular. Entonces no se siente favorecido acá, en el intracelular. Entonces va a salir a su medio donde pertenece. ¿Y dónde va a pertenecer? En el líquido extracelular. Y está haciendo aquí un intercambio sodio-potasio, ¿no? El sodio va a ir al intersticio, ¿sí? Y el potasio está entrando a donde necesita estar, ¿no ves? El potasio habita en el intracelular, ¿no? Eso tienen que saber, ¿sí? Entonces el sodio tiene que ir al intersticio, ¿sí? Ahí está la bomba sodio-potasio, ¿sí? Bomba sodio-potasio, ¿sí? El potasio está ingresando a tu célula, ¿sí? ¿Y qué más va a hacer? Va a haber una ósmosis, arrastre de agua, ¿sí? O sea, el sodio también va a introducir agua, ¿sí? Está introduciendo agua. Por eso, si tienes mucha cantidad de sodio y demás, puedes llegar a hipertenso ya, ¿sí? El riñón ya no está funcionando, entonces los pacientes renales están acumulándose de edemas, ¿no? ¿Por qué? Porque están reabsorbiendo sodio, agua. Este sodio también puede entrar acá, ¿no ves? A tu capilar. Entonces, si ingresa a tu capilar, también va a seguir agua y va a aumentar el volumen. Y si aumenta el volumen, va a aumentar mi cosa, presión arterial, ¿no ves? Todo así se está haciendo, ¿sí? Entonces, el intersticio capilar. Ahora, para que entre del intersticio, ¿sí? Del intersticio a tu capilar, necesitamos presiones. ¿Qué presiones son estas? Hidroosmótica e hidrostática. También vamos a de esa manera. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo gran cantidad de proteínas? Va a entrar con facilidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar si aumenta tu presión arterial también? La presión hidrostática aumenta en tu capilar, no va a entrar, ¿no? O sea, se va a ver dificultado. Y vamos a ver, excreción urinaria es igual a filtración glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular. Esto es pregunta de examen. Excreción urinaria es igual a filtración glomerular menos la reabsorción tubular y secreción tubular, ¿sí? O sea, yo lo puedo cambiar en su examen, esto por menos o esto por más, y que son fríos, ¿no? ¿Y dónde está la Rox, no? Con transportadores de glucosa, ¿no? No tengo a quién molestar ahora. Ah, aquí está. ¿O a quién? No vamos a molestar con transportadores de glucosa, ¿no? Entonces aquí tenemos ¿cuántos tipos? El CGLT1 y el CGLT2. ¿Cuál es el que más abunda? 2. El 2, muy bien. ¿Sí? Y luego de acá, la glucosa tiene que ir al intersticio a través de la GLUT1 y la GLUT2. ¿Sí? Ahora, transporte máximo de sustancias que se reabsorben activamente, sustancias que se reabsorben o se secretan. ¿Sí? Ustedes saben que puede haber saturación, como por ejemplo, son proteínas que van a ayudar al cotransporte, se pueden saturar esas proteínas, se saturan. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si te has excedido de mucha glucosa? Vas a tener transportadores que te van a reabsorber la glucosa, algún momento no ves. Entonces por eso es que vas a orinar, que ya no hay transportadores que te pueden reabsorber esa glucosa, ¿se entiende? Y por eso lo vas a orinar, ¿no?
Entonces acá hablamos de una carga tubular de glucosa, ¿sí? En la carga normal filtrada es 125 miligramos minuto, eso es lo normal de glucosa que tenemos que tener, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, es lo normal, ¿sí? Acá está la normal, ¿no ves? ¿Cuánto es? 125. Aquí está 125. Esta es la concentración plasmática de glucosa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, si llega, por ejemplo, a 375, aproximadamente 375, a partir de acá ya podemos tener una excreción, ¿sí? O sea, ya desde 220 ya tenemos excreción, ¿sí? 220, o sea, de azúcar, ¿sí? 220 miligramos en 100 ml, ¿sí? Ya podemos orinar azúcar, glucosa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no? Acá todavía puede haber resorción también, ¿no? O sea, cuando un poquito incrementa puedes tener resorción, ¿no? Pero esto se va a ir saturando y luego vas a tener más que todo dispersión. Lo que quiero que aprendan, jóvenes, es que a partir de encima de 220 miligramos en 100 mililitros ya tienes glucosuria. Y lo normal es ¿cuánto? 125 miligramos. Eso tienen que aprender, ¿sí? Eso es lo normal. Y esto ya es cuando existe glucosuria, este valor, a partir de 220 encima, ¿sí? Y es lo normal, nada más. ¿Por qué? Porque va a existir saturación de estas proteínas que te están reabsorbiendo glucosa, O sea, ¿sí? diabetes. Se saturan, claro, pues. En la diabetes aquí ya vas a tener, ¿sí? En la diabetes ya vas a tener los valores y por eso estás teniendo glucosuria. Pero si es 180, digamos. Si tiene 180. 180 a lo mejor no puedes llegar a tener glucosuria, pero ya encima de 220 ya puedes llegar a tener glucosuria, ¿no? Eso es variable también, como les dije, ¿no? O sea, varía, a lo mejor con 200 ya puedes estar teniendo glucosuria, con 200, pero eso depende de una persona a otra, ¿sí? Si tienes más transportadores de sodio o glucosa, a lo mejor no vas a orinar glucosa, ¿no? Eso depende, chicos. Pero esto es el valor que se está manejando, ¿sí? Encima, cuando orinas glucosa, cuando ya tienes diabetes, ¿sí? Cuando ya tienes diabetes. Pero ustedes también pueden llegar a tener glucosuria. Si quieres, como una bolsa de pastillas, caramelos, Coca-Cola, también puedes llegar a tener glucosuria, pero es transitorio. ¿Se entiende? Fisiológico, transitorio, ¿sí? O sea, en una persona diabética siempre vas a tener nosotros estando bien también podemos tener glucosuria. Es más, van a hacer prácticas en el otro semestre. Voy a tomar agua, te van a hacer tomar gaseosa, todo, y van a ver que van a orinar, ¿no? ¿Sí? Van a orinar glucosa. Y si no tienes la tira reactiva, ¿la dulce o está salado? ¿No? No me da ganas de tomar. Ya, reabsorción de sodio. A ver, ¿qué va a pasar? Si se reabsorbe sodio, se va a reabsorber agua, ¿no? Si va a haber reabsorción de sodio, como estás en la luz tubular, si vas a reabsorber sodio, ¿qué carga te va a dejar luego la luz tubular? Negativo, ¿sí? O sea, aquí, si te estás reabsorbiendo sodio, el sodio es un catión, ¿no es? Esto te va a dejar que electronegatividad te va a dejar acá, ¿no? Si está entrando mucho sodio aquí, te va a dejar una electronegatividad en la luz tubular, ¿verdad? Entonces te va a aumentar el potencial negativo en la luz, ¿sí? Y reabsorción de agua, bueno, aumenta la concentración de cloro en la luz, ¿sí? O sea, en la luz, como se está reabsorbiendo agua, sodio, el cloro va a incrementarse, ¿verdad? ¿Dónde se va a incrementar el cloro? Acá, en la luz tubular se va a incrementar. ¿Y qué carga tiene el cloro? Negativo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aumenta la concentración de cloro en la luz, ¿sí?
aumenta la concentración de urea en la luz, ¿sí? O sea, la urea, ¿no? También va a incrementarse en la luz, en esa luz que te he mostrado, ¿no? Ahora, el potencial negativo de la luz y bueno, el aumento de la concentración de cloro va a hacer que exista luego una reabsorción pasiva del cloro, ¿sí? Y también esta urea va a reabsorberse también de manera pasiva, ¿sí? Significa que en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber tanto sodio seguido de agua, pero también se va a reabsorber cloro y también se va a reabsorber urea. Ojo, en la urea ya se está reabsorbiendo aquí, ¿no? Vamos a ver otros lugares donde se va a reabsorber, se va a preguntar, ¿verdad? Mecanismos por los cuales la reabsorción del agua, el cloro y urea se acoplan a la reabsorción del sodio. Arrastre del disolvente, movimiento de agua, se mueven solutos, ¿no? O sea, siempre cuando hay movimiento de solutos también el agua se va a mover, ¿no? En dicho proceso, la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad del túbulo distal y túbulo contorneado, el túbulo colector. A ver, ¿qué hace la hormona antidiurética? ¿Reabsorbe qué cosa? Agua. Pero ¿trabajar en el túbulo proximal? No. ¿Dónde trabaja? En el túbulo distal y túbulo colector. Ahí trabaja la ADH o la vasopresina, ¿sí? Esto es pregunta de examen. ¿Dónde trabaja la hormona antidiurética? Túbulo colector, ¿no? Túbulo y conducto colector. Vamos a ver luego, ¿sí? Pero acá en el túbulo contorneado proximal se mueve agua, pero sin la hormona antidiurética. Está reabsorbiendo agua por todo esto, porque hay movimiento de solutos y de esa manera está reabsorbiendo agua. El cloro difunde por vía paracelular. ¿Qué significa paracelular? Transcelular, ¿qué significa? Para significa entre dos células. ¿Listo? O sea, vamos a tener aquí una célula y aquí otra célula. ¿Listo? Aquí va, eso es para. Y transcelular es que va a pasar por acá abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pregunta de examen puede ser: el cloro difunde por vía paracelular, o sea, acá está el cloro. En cambio, el sodio, ¿por cuál vía creen que vaya el sodio? Por ambas. ¿Sí? Tanto por vía para y transcelular, el sodio. ¿Sí? En cambio, el cloro es por vía paracelular. ¿Sí? La absorción de urea por transportadores específicos. Vamos a ver, hemos hablado que aquí, en el túbulo proximal, se está reabsorbiendo urea y hay transportadores específicos. ¿Listo? Aquí ya vamos a ver. Difusión de sodio, entonces en el interior de las células, su concentración es baja, en el interior, ¿no? Te va a dejar, bueno, a nivel intracelular también hemos hablado que es de menos 70, ¿no? Va a interesar acá, ¿no? En cambio, la concentración de sodio en el líquido tubular es alta, ¿sí? Ya vamos a ver. A ver, la absorción de cloro, urea y otros solutos. Pasivo, ¿sí? O sea, transporte pasivo. El sodio ingresa, tenga una negatividad en la luz tubular que habíamos hablado. También el cloro va por vía pasiva, ¿no? ¿Pasiva qué significaba? Cuando no requiere transportadores, ¿no? Fácil, ingresa por vía paracelular, habíamos hablado, ¿no? El transporte activo secundario, también vamos a tener sodio-cloro, ¿sí? O sea, por transporte activo secundario. O sea, va a necesitar, ¿qué cosa? Proteínas, ¿sí? También. O sea, tanto el sodio como el cloro ingresan pasivamente y también por un transporte activo. ¿Qué transporte activo? ¿Primario o secundario? Secundario, ¿sí? Secundario. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo funciona esto. La urea viene del metabolismo proteico, es la más grande que el agua, pero eso no significa que al ser más grande que el agua no se va a reabsorber, se va a reabsorber pero lentamente, ¿no ves? El agua más rápido se va a reabsorber, pero la urea, aunque es más grande, igual se va a reabsorber, solamente la velocidad va a ser más lenta. La mitad se reabsorbe en el conducto colector de la médula interna, ¿sí?
O sea, por un lado, en el túbulo proximal ya se está reabsorbiendo, pero vamos a ver otros lugares donde se va a reabsorber. Acá, por ejemplo, la mitad de la parte se absorbe en el conducto colector médula interna. ¿Se acuerdan de la médula interna cuál es? ¿Se acuerdan de que hay una corteza y una médula? Sí. La médula se divide en dos, una externa y una interna. Entonces, acá, ¿dónde va a estar prácticamente, dónde se va a reabsorber la urea? ¿Ah? En el conducto colector, en su región interna. Acá se va a reabsorber mucha urea. Por eso tienen que aprender. A ver, ¿dónde había mayor irrigación? ¿En corteza o médula? En corteza, muy bien. ¿Ves? ¿Qué ves? Es otro punto. Así va a ser, creatinina es la más grande que la urea, se excreta la mayor parte, una mínima parte se reabsorbe. En otras palabras, prácticamente se excreta la mayor parte, ¿no? Puede haber una leve reabsorción, pero hemos hablado que la mayoría de la parte se va a excretar, ¿sí? En cambio, la urea, si te das cuenta, se está reabsorbiendo, ¿no? Reabsorción y secreción a lo largo de diferentes partes de la túbulo proximal, túbulo contorneado proximal, vemos otra vez acá, ¿no? Todo lo que viene a hacer. Ahora, aquí empezamos. ¿Qué va a reabsorber el túbulo proximal? 65% de sodio y agua, filtrados y algo menos del cloro, también filtrado, se va a reabsorber. El cloro también se está reabsorbiendo, ¿no? Ya hemos hablado que se hace por vía pasiva y también activa, un transporte secundario, sodio-cloro, pero va a ir seguido de agua, ¿sí? Tienen una elevada capacidad de reabsorción, tanto activa y pasiva, ¿no? Con transporte, sodio, aminoácidos, glucosa, es lo que está reabsorbiendo. Ayuda a que se reabsorba aminoácidos, ayuda a que se reabsorba glucosa, pero necesitamos al sodio, ¿no? Y a través de contratransporte también vas a reabsorber sodio, pero ¿qué vas a excretar? Hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, ¿no? Entonces aquí vamos a tener al ácido carbónico, por ejemplo acá tenemos bicarbonato más hidrógeno, ácido carbónico. Es importante saber que el ácido carbónico se va a disociar siempre. Se disocia en agua y CO2, ¿sí? Entonces el CO2, ¿por dónde va a ser eliminado? Vía respiratoria, ¿no es? Y el agua, ¿no? Ya vamos a ver esto, ¿sí? Pero esto ya estamos viendo en el túbulo proximal, el ácido carbónico, acuérdense, ahí también está la anidrasa carbónica. ¿Qué es la anidrasa carbónica? Ahí se produce la anidrasa carbónica. ¿Eh? ¿Qué es la anidrasa carbónica? A ver, bioquímicos. Es una enzima, ¿no ves? ¿Ah? ¿Cómo sabes que vas a llevar? Otra cosa que ya has llevado. Por eso sabes que existe. Es lo que actúa, pues aquí está actuando la anidrasa carbónica, ¿no? Aquí está desdoblando. Ya vamos a ver esto en equilibrio ácido-base en esta diapositiva. ¿Listo? Pero ya piensen que hay la anidrasa carbónica, que ya estamos viendo el ácido carbónico, que hemos visto que se reabsorbe urea, que hemos visto que se reabsorbe sodio, cloro, todo eso tenganlo en cuenta. Células tubulares proximales es extenso, hay un metabolismo alto y tiene obviamente mitocondrias muchas que hemos visto. La primera mitad del túbulo proximal, el sodio se reabsorbe junto con la glucosa, ¿no? O sea, va a reabsorber en la primera mitad del túbulo proximal y está reabsorbiendo glucosa, aminoácidos y otros solutos, ¿sí? Pero el sodio. El cloro tiene una concentración de 105 miliequivalentes. Ahí, cuando le mides, ¿sí? Tiene una concentración de 5. En la segunda mitad del túbulo proximal ya va a existir poca glucosa. Significa que en la primera mitad del túbulo proximal es donde se ha reabsorbido más glucosa, más aminoácidos. ¿Listo? Y acá en la segunda mitad del túbulo proximal solamente lo que falta por reabsorber, ¿no? El cloro ya va a tener una concentración de 140, ¿sí? O sea, significa que en esta porción tiene mayor concentración de cloro, ¿sí? A diferencia del túbulo proximal, ¿no? Concentración de solutos, la reabsorción de agua va a la par de la reabsorción de sodio, ¿sí? O sea, ingresa sodio y reabsorbe agua, ¿no? A la par va.
Glucosa, aminoácidos y bicarbonatos se reducen a lo largo de la longitud. Obviamente, a medida que vas recorriendo el túbulo proximal, ¿sí? Al inicio es donde vas a reabsorber mayor cantidad, ya luego el sobrante directamente. Ahora, ¿qué significa secreción en el túbulo proximal? ¿Qué vas a eliminar? Porque secreción significa como eliminar al tubular, ¿no? Sales biliares, oxalato, urato, catecolaminas, ¿sí? Puedo preguntar en su examen esto, ¿sí? Fármacos, penicilina, salicilatos. ¿Qué es salicilatos? A ver, ¿qué son los salicilatos? Viene de ácido acetil salicílico, o sea, aspirina, ¿no? Sí, de los salicilatos, de la aspirina, penicilina, oxalato, urato, ácido caramilifúrico, ¿no? Ahí se está secretando también, ¿no? Esto ya hemos visto, ¿no? Un 90% se excreta, o sea, pero 90% se excreta totalmente por orina, ¿sí? Te sirve para ver la cuantificación plasmática, habíamos hablado, pero esto es pues el caballo el que te hace, ¿no? Y bueno, es un contraste que te pueden colocar, ¿no? Nosotros no producimos eso. Sí, la inulina, ¿no? En algunos vegetales, que son raros igual, podemos tener inulina, ¿no? Y se elimina la inulina igual, no se reabsorbe. El ácido paraminifúrico también se va a excretar, pero en un 90%, ¿no? Sirve, pero a nosotros no sirve la creatinina. Quédense con eso, ¿no? La creatinina. Estos son estudios, porque ya les he dicho, es difícil cuantificar, varía una persona a la otra, ¿sí? Según la masa muscular, la raza, el tamaño, la contextura, todo varía. Entonces han estudiado estos otros que podría excretarse, pero se han quedado con la creatinina hasta el momento. Tal vez ya cuando ustedes de aquí a 2 años haya otros estudios para evaluar la función renal, ¿no? Transporte de solutos y agua del asa de Henle, ¿no? Ahora, vemos acá el asa de Henle, vamos a ver, ¿no? ¿Qué segmento es esto? Descendente, ¿no? Fino, descendente, ¿no? ¿Cómo está? No hay muchas mitocondrias, bueno, eso tiene que fijarse. Ahora, tenemos un descendente fino y un ascendente fino también, pero también vamos a tener un ascendente grueso. El descendente fino viene a hacer esto, ¿verdad? Va a bajar. Tiene membranas epiteliales finas, con pocas mitocondrias que habíamos hablado, y va a ser permeable al agua solo en un 20%. En el túbulo proximal, ¿de cuánto era? 65%, ¿no? Aquí 20%, ya disminuye la reabsorción, ¿sí? Entonces va a ser moderado la reabsorción, ¿no? También se van a reabsorber, otra vez encontramos a la urea y al sodio. ¿Dónde se reabsorbía urea? En el túbulo proximal, hemos visto, ¿no? Ahora estamos viendo en el asa de Henle segmento fino, ¿no? Sí, también vamos a ver la urea que se está reabsorbiendo, ¿sí? También sodio se va a reabsorber en poca cantidad, ¿no? Ahora, en el ascendente fino, o sea, este ascendente fino es casi impermeable al agua, no hay reabsorción, chicos, ¿sí? Ahora, en el ascendente grueso, ¿qué se va a reabsorber? ¿Qué es lo que vas a reabsorber? Reabsorción activa de solutos, sodio, cloro, potasio y otros como calcio, bicarbonato y magnesio. Significa que aquí es donde vas a reabsorber solutos. En el asa de Henle, segmento grueso, reabsorbe solutos. Todos los solutos. Pregunta de examen, es importante. No se olviden, ¿sí? Entonces, si vas a reabsorber solutos, por ejemplo, ¿qué orina te va a dejar acá? ¿Concentrada o diluida? Diluida, pues. Para eso te sirve, ¿sí? Ya vamos a ver. Y de diluida, luego aquí vamos a tener el túbulo contorneado. ¿Qué túbulo es esto? Es túbulo contorneado distal y esto es el conducto colector. ¿Quién funciona acá? La ADH, hormona antidiurética. ¿Qué hace la ADH? ¿Reabsorbe qué cosa? Agua. Entonces, ¿no te va a dar acaso luego una coloración oscura otra vez? ¿Se entiende? Aquí te está dejando una orina diluida,
¿sí? Y luego te va a dejar una orina concentrada, porque va a absorber agua ahí también. ¿Se entiende? Eso tienen que ver, desde ahora les estoy diciendo para que lo tengan en cuenta, para entrar al examen. ¿Listo? Ahora miren los diuréticos, esto es importante. Miren, por ejemplo, tenemos acá los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es un diurético. ¿Dónde está trabajando? En el túbulo proximal, ¿sí? En el túbulo proximal. Bajando acá, ¿sí? En el asa de Henle estamos viendo qué diuréticos. Diuréticos de asa, ¿sí? ¿A quién están bloqueando? Al sodio, ¿no? ¿Sí? Al sodio van a bloquear. ¿Sí? ¿Qué hace el diurético de asa, jóvenes? ¿Para qué te sirve el diurético de asa? Por ejemplo, tenemos la furosemida, la torasemida, la bumetanida. ¿Para qué te sirve? Eliminar Para que no funcione ¿quién? El sodio. el sodio. Para que no se le absorba el sodio. Acá estamos, el diurético de asa está bloqueando su reabsorción en el sodio, el potasio y los cloros. Ahí está trabajando. O sea, sería un sodio, un potasio y 2 cloros. Ahí está bloqueando. Este diurético de asa va a bloquear que no se le absorbe el sodio. Y así mismo no se va a reabsorber potasio y 2 cloros. Por eso acá, cuando le das furosemida, que todos saben, han escuchado la furosemida, que como está bloqueando eso, no se está reabsorbiendo, vamos a tener hipocalemia. ¿Qué es la hipocalemia? Disminución del potasio. Entonces el paciente se va a quejar con calambres y demás, porque no tiene potasio. Entonces, ¿qué tienes que hacer eso? Si estás perdiendo el potasio, ¿a qué diurético le vas a cambiar? Eso tienen que aprender, ¿no? Aquí está bloqueando a un sodio, un potasio y 2 cloros. Cuidado que te ponga 2 sodios, un potasio y un cloro. Te puedo cambiar eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, si este paciente no está reabsorbiendo potasio, no está reabsorbiendo sodio ni cloro y está con hipocalemia, ¿qué diurético le vas a cambiar? Diurético ahorrador de potasio. ¿Se entiende? Le vas a cambiar. ¿Sí? Ese es el problema de los diuréticos, que van a tener hipocalemia y todo ello. Y tú sabes que la disminución de potasio te afecta a tu corazón, ¿no? Entonces, el túbulo contoneado distal, ¿quién tenemos? A las tiacidas, ¿sí? Acá, ¿a qué ion ves más? Al cloro, ¿no? Cloro, sodio. Siempre va a trabajar bloqueando al sodio, ¿sí? Entonces, esta tiacida va a evitar que se reabsorbe sodio y cloro. Y como es cloro acá, ¿qué segmento es? Túbulo contoneado distal. ¿Cuáles son las tiacidas? Hidroclorotiacida. Van a ver, hidroclorotiacida, clorotiacida, clortalidona. O sea, todo empieza con cloro. ¿Por qué? Porque aquí trabaja sobre el cloro, ¿sí? Luego tenemos qué cosa, venimos aquí y acá tenemos 2 ahorradores de potasio, ¿sí? Tenemos 2, los antagonistas de aldosterona, ¿sí? ¿Cuáles son? El spironolactona, la esperonona, ¿sí? Eso viene a ser, ¿a quién están antagonizando? A la aldosterona, pregunta de examen. Y en cambio tenemos acá los que van a bloquear al sodio solamente. Igual son ahorradores de potasio. ¿Cuáles tenemos? La milorida y el triamtereno, jóvenes. ¿Sí? O sea, tienen que aprender estos 2 rojos. ¿Sí? O sea, los ahorradores de potasio, ¿cuáles son? ¿Y dónde trabajan? ¿Dónde trabajan, jóvenes? Túbulo colector. ¿Listo? Ahora acá es más bonito estudiar todo ello, ¿no? Ya pueden estudiar acá todo esto, ¿no? Todo, donde funcionan todo lo que viene a ser los diuréticos, todo ello. Ahora, asa de Henle, segmento grueso. Acá tenemos el cotransportador, un sodio, 2 cloros, un potasio, lo que hemos hablado, actúan en el asa de Henle. ¿Sí? Lo que ya hemos visto, ¿no? Furosemida, el más importante, ácido betaquímico, fulmetamida, torasemida. Y acá tenemos, ¿no? los diuréticos. ¿Dónde están trabajando? En el asa de Henle, ahí están bloqueando a un sodio, a 2 cloros y un potasio. Eso es lo que tienen que saber. Esto es inútil, aprendárselo. ¿Sí? Inhibe la acción de estos cotransportadores. Están bloqueando esto.
un sodio, 2 cloros y potasio. ¿Ah? O sea, estás evitando que se reabsorba y toca el sodio, ¿no? Eso es lo que tienen que saber. Acá tenemos en el túbulo distal, acá vemos el túbulo distal donde hay mitocondrias, ¿no? También. En el túbulo distal vamos a ver una primera porción, ¿sí? Donde vamos a encontrar la mácula densa. ¿Se acuerdan la mácula densa donde se encontraba? En la terminación del asa de Henle, el segmento grueso y el túbulo distal, ¿verdad? Es un complejo juxtaglomerular impermeable al agua y a la urea, ¿sí? ¿La urea dónde se reabsorbía? En el túbulo proximal, lo hemos visto en dónde? En el asa de Henle, ¿no? Pero acá en el túbulo distal ya la urea no se está reabsorbiendo. Aquí, ¿quién actúa? Los diuréticos tiacídicos. ¿Cuáles eran eso? Los que bloqueaban el sodio y el cloro. Hidroclorotiacida, clorotiacida y clortalidol, ¿no? ¿Para qué te sirven los diuréticos estos? Para tratar insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, ¿no? Eso, para eso te sirve. Ahora, en su porción final del túbulo distal e inicio del túbulo colector, vamos a ver que hay células importantes, células principales y células intercaladas. Las células principales, miren dónde están, ¿no? Las células principales reabsorben sodio, agua, ¿sí? ¿Y qué van a secretar? ¿Qué van a eliminar? Potasio, ¿sí? Esas son las principales. Las intercaladas, que son más importantes todavía, se dividen en tipo A y tipo B. Las de tipo A reabsorben potasio. También van a secretar ¿qué cosa? Hidrógeno. Y si estás eliminando hidrógeno, ¿para qué te sirve? ¿Para acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Por qué? Porque estás con hidrógeno elevado. Hidrógeno elevado, entonces vas a eliminar el hidrógeno. Aquí. En cambio, las de tipo B secretan ¿qué cosa? Bicarbonato, ¿no? Y reabsorben hidrógeno. Entonces, las de tipo B, ¿para qué te sirven? Alcalosis, ¿verdad? Alcalosis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Aquí van a tener otra vez. Miren, la célula tipo A y tipo B. ¿Sí? Acá en la luz tubular, esto es el intersticio. ¿Sí? Y a la célula, ¿quién va a entrar siempre? El CO2. Dióxido de carbono más agua, ¿qué va a formar? Ácido carbónico. ¿Sí? Ahora, este ácido carbónico va a disgregarse ¿en qué? En bicarbonato e hidrógeno, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí, una vez formado esto, ¿qué va a pasar con el hidrógeno? Va a salir, ¿no? Se va a eliminar. Entonces la de tipo A te sirve para acidosis, porque tienes que eliminar tus hidrógenos. Aquí el hidrógeno, ¿se acuerda? Que se movía a través del transporte activo, ¿no? Primario, ¿se acuerdan? Cuando necesita ATP directamente, ¿no? También se está eliminando ¿qué cosa? Cloro, ¿no? Cloro. Y aquí también estás eliminando, eso es transporte activo primario y esto viene a ser secundario, por contratransporte sería, ¿no? Sacas hidrógeno y reabsorbes ¿qué cosa? Potasio, ¿no? Entonces esto de acá, ¿a dónde va a venir? El potasio va a ir luego hacia adentro igual, ¿no? ¿Sí? Está reabsorbiendo potasio, lo hemos hablado, ¿no? ¿Y qué va a reabsorber acá? Estás eliminando cloro y el bicarbonato, ¿qué está pasando? Se está reabsorbiendo, porque lo que estamos eliminando es hidrógeno, ¿sí? Lo que nos hace falta en una acidosis, ¿qué es? Bicarbonato, por eso estoy reabsorbiendo, ¿listo? Pero miren, esto apréndanselo de memoria, porque siempre funciona así. Acá que vemos, en las de tipo B, tengo acá intersticio, célula, tengo el CO2 más agua, forma ácido carbónico, ¿sí? Esto se va a disgregar igual que esto, el hidrógeno y bicarbonato. Y acá que estoy eliminando a la luz tubular, bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bicarbonato y entra el cloro. ¿Y qué voy a reabsorber? Hidrógeno. Entonces, aquí estaría en una alcalosis y aquí estoy en una acidosis y estoy tratando de compensar, ¿no? Acá, por ejemplo, está entrando hidrógeno también con potasio. Solamente tienen que ver este dibujito y listo, ¿no? ¿Se entiende?
Hablamos de bus tubular cuando lo estás eliminando. Hablamos de intersticio cuando estás reabsorbiendo tu cuerpo. Y esto tienes que aprender nada más, ¿no? Ahí por de acuerdo a la dieta, ayudaría a la dosis o La dieta, claro. Si consumes, por ejemplo, más carne, o si consumes más hojas verdes, puede incluir eso, la dieta. Por eso recomiendan estar en alcalosis para evitar el COVID. Por eso te decían que consumes mucho vegetales verdes para alcalinizar tu sangre. Pero también eso es predisposición también para otras infecciones, ¿no? Por ejemplo, si alcalinizas tu orina, vas a tener mayor infección urinaria, ¿no es? Bueno, cada uno puede tener su hábitat, ¿no? O sea, acidosis, alcalosis, puedes llegar a tener gérmenes que van a habitar en ese medio y se van a sentir al borde. Por eso tienes que tener un rango equilibrado. ¿Cuánto es el pH? 7, ¿no? Como este, pero 7.35 a 7.45, ahí puede estar ahí, ¿no? El rango, ¿no? Entonces, de esa manera, ven, ¿no? Túbulo colector actúan diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Acá tenemos los ahorradores de potasio. Esto le daba furosemida, que era un diurético de asa, pero estaba con hipocalemia, ¿no? Y le tienes que cambiar a uno de estos, ¿no? El que más usa es la espironolactona, la esperonona, triamtereno también usan, ¿no? Pero también miren, hay combinaciones de hidroclorotiazida con amilorida, ¿no? Hay combinaciones, usan un diurético de asa y también uno de este, ¿no? Acá, ¿dónde actuaban estos? ¿Dónde actuaban? Conductor, colector, ¿no es? Entonces acá, ¿qué vemos? A ver, acá tenemos los antagonistas de la aldosterona. Entonces, si vas a antagonizar a la aldosterona, ¿sabes qué? Reabsorbe sodio, ¿no? La aldosterona reabsorbe sodio, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, estás bloqueando aquí. ¿Cuáles son estos? El espironolactona, el esperonona, ¿sí? También hay bloqueantes directos de los canales de sodio, ¿no? ¿Cuáles son estos? Amilorida y triamtereno. Entonces, al bloquear no se está reabsorbiendo el sodio directamente, ¿no? El objetivo de los diuréticos es evitar la reabsorción de sodio, nada más. Ahora, acá es lo mismo, ¿no? Tipo A reabsorbe potasio, bicarbonato, lo que ya hemos hablado, ¿no? En caso de acidosis, en caso de alcalosis, ¿no? Ahora, en la porción cortical y medular, vamos a ver al túbulo, ¿por qué están viendo ahí? A ver. Ajá, Rivera. A la suerte, bicho. Mamá, ni no me molestes. Yo no he hecho nada. Bueno, creo que hace algo, ¿no? Cortical y medular. A ver, porción final del túbulo distal y túbulo colector, ¿sí? Y también en la médula vamos a ver al túbulo colector, ¿sí? O sea, esta porción cortical y medular, eso estamos viendo. Ahora estamos viendo la porción final del túbulo distal, continuamos con eso, y túbulo colector, ¿sí? Acá es impermeable a la urea, jóvenes. ¿Dónde se reabsorbía urea? En el túbulo proximal, segmento. Acá no se está reabsorbiendo urea, ¿sí? Y si comparo ya luego acá, el túbulo colector, ya sí va a reabsorber urea, ¿sí? Ahora, en la porción cortical, ¿qué va a reabsorber? En el túbulo distal, porción final, y el túbulo colector, inicio, en su porción cortical, ¿sí? Su porción cortical viene a ser aquí, ¿sí? Porque el túbulo colector va a tener una porción cortical y va a tener el túbulo colector una porción medular, ¿sí? Ahora, ¿qué va a reabsorber acá? Sodio y agua, ¿sí? El sodio, gracias a quién? A la aldosterona, ¿sí? A la aldosterona. Entonces, el sodio es reabsorbido gracias a esta hormona que es la aldosterona, ¿sí? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí está reabsorbiendo sodio y también va a reabsorber agua. ¿A través de quién? De la hormona antidiurética, ¿sí?
es en la porción cortical, ¿no? Ahora, en el túbulo colector, como baja, va a tener una porción medular, ¿verdad? Porque va a bajar, ¿sí? Entonces aquí va a ser permeable a la urea, también se va a reabsorber agua gracias a la hormona antidiurética también, ¿listo? Aumenta la osmolaridad en el intersticio medular y forma una orina concentrada. ¿Qué significa esto? ¿No? O sea, en todo lugar va a haber un intersticio, ¿se entiende? A ver. En esta porción medular, jóvenes, ¿sí? Es cortical y es medular, ¿sí? Acá es la tubuladura, acá va a aumentar la osmolaridad, o sea, va a estar oscuro, ¿sí? Y en su intersticio también va a estar oscuro, ¿se entiende? Aumenta la osmolaridad acá, en estas porciones, ¿sí? Túbulo, intersticio, ¿sí? Entonces, en esta porción está pasando eso, o sea, aumenta la osmolaridad, tanto en el intersticio como en la media. Ya vamos a ver luego esto, o sea, para formar una orina concentrada. ¿Listo? Ya vamos a ver, porque esto va a seguir hablándose, pero tengan un poquito en cuenta, ¿no? Entonces, la porción cortical medular va a secretar ¿qué cosa? Hidrógeno. Entonces, te sirve para tratar una acidosis, ¿verdad? Cotransportadores, membrana luminal y vaso lateral, ¿no? Esos son transportadores que hoy vamos a ver, ¿sí? A ver, conducto colector medular, aquí está, ¿ves? Acá ya está oscuro, ¿verdad? ¿Sí? Acá está reabsorbiendo sodio, cloro, la ADH está funcionando acá full, por eso es que como está reabsorbiendo agua, ¿sí? Te va a dejar concentración de solutos, por eso es oscuro, ¿no? También te va a reabsorber urea, y esta urea es como un sodio, digamos, tiene su osmolaridad, ¿no? Entonces, si reabsorbe la urea, jóvenes, te va a dar un aumento de la osmolaridad también. Son como solutos, ¿no? Como solutos. ¿Y a quién vas a reabsorber también? Al agua. No solamente la ADH va a reabsorber, porque tú sabes que el agua va a ir a donde hay mayor concentración de ¿qué? De solutos, ¿no? Bueno, ¿sí? De esa manera también va a haber agarrarse de agua, no solamente es por la ADH, ¿sí? También se está reabsorbiendo bicarbonato y ¿qué se va a eliminar? Hidrógeno, que habíamos hablado, ¿no? Regulación de la reabsorción tubular. Se debe mantener un equilibrio preciso entre la reabsorción tubular y filtración glomerular. Hay múltiples mecanismos de control: nervioso, hormonal y local. Siempre hay esta interacción nervioso-hormonal, ¿verdad? Siempre trabajan así, ¿no? Equilibrio es un equilibrio glomérulo-tubular, también en la sangre. La capacidad de los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta a un incremento de la carga tubular. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si aumenta la filtración? ¿Qué va a pasar si aumenta la filtración? También deberá aumentar ¿qué cosa? La reabsorción. Tienen que ir a la par. Por ejemplo, si aumenta de 125 ml minuto, va a aumentar a 150, el grado de reabsorción tubular deberá aumentar también, ¿sí? Si hay mayor filtración, también deberá haber mayor reabsorción. ¿Se entiende? Fuerzas físicas en el equilibrio capilar peritubular y líquido intersticial, ¿sí? La reabsorción capilar, porque es todo lo que estoy reabsorbiendo de la luz, tiene que llegar a dónde? A mi capilar, ¿no? Acá va a favorecer a la reabsorción o va a oponer, ¿sí? ¿Y cuáles son esas fuerzas? Hidrostáticas y poliosmóticas, ¿no? Entonces, otra vez, reabsorción es igual a la coeficiente de filtración por la fuerza de reabsorción, ¿sí? ¿Cuánto era de filtración neta? 10. ¿Y de reabsorción cuánto va a ser? 10 también. ¿Por qué? Porque se filtra y también tiene que ser igual, la reabsorción 10 también, muy bien. Entonces, el coeficiente de filtración, ¿cómo se calculaba? Esto ya hemos visto anterior, filtración glomerular sobre la presión de filtración neta, ¿no? Ahora, favorecen a la reabsorción. Una presión hidrostática en el intersticio renal de 6 milímetros de mercurio. Una presión poliosmótica en capilar peritubular de 32. Esto tienen que aprender de memoria, ¿no?
¿Quiénes oponen a la reabsorción? Una presión hidrostática dentro del capilar de 13, una presión cloridosmótica en el intersticio renal de 15. ¿Sí? Entonces, la presión hidrostática neta entre el capilar peritubular y líquido intersticial, 13 menos 6, ¿cuánto es? 7. ¿Sí? La presión cloridosmótica neta entre capilar peritubular y líquido intersticial va a ser de 17, o sea, 32 menos 15. ¿Sí? Eso tienen que aprender de memoria. ¿Sí? La presión hidrostática menos la cloridosmótica, 7 menos 7, 17 menos 7, 10. Ese es 10 milímetros la fuerza de qué? De reabsorción neta, 10 también, igual que la de filtración, ¿no? Acá pueden ver otra vez esto, entonces acá significa, esta flechita significa que está reabsorbiéndose, ¿sí? Cuando tengo una presión hidrostática en el ejercicio de 6, ¿no? Cuando también va a favorecer, cuando tengo una presión cloridosmótica de 32, está reabsorbiendo, ¿no? Eso, y ¿qué es lo que te va a oponer que no se reabsorbe? ¿Sí? Una presión hidrostática de 13, ¿no? Y una presión cloridosmótica en el intersticio de 15 milímetros de mercurio. Esto también pueden estudiar, ¿no? Esto viene a ser todo prácticamente, aquí está el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular, la presión hidrostática capilar peritubular y la presión cloridosmótica, ¿no? A ver, la presión hidrostática capilar peritubular está influida por aumento de la presión arterial. Si hay aumento de la presión arterial, ¿cómo va a estar la presión hidrostática en tu capilar peritubular? Aumentado. Entonces, un aumento de la presión hidrostática en tu capilar peritubular te va a disminuir la reabsorción porque está elevado, no va a poder reabsorber. ¿Cuánto era la presión a nivel del capilar peritubular? La presión hidrostática. Inciso A, 60 o 13 o 14. No, Dios. Recuérdenme, ¿cuándo era? ¿13 o 14? 13 o 14. Hasta yo me he creado una duda. 13 o 14. Un número bien. 13, no, 14. 13 o 14. Ya, 13,5 ya, entonces jóvenes aprendan eso, ¿no? Eso tienen que ver. Cuando aumenta esa presión a nivel de este capilar peritubular, encima de, me voy a arriesgar a decir 13, va a disminuir la reabsorción porque su presión va a estar elevada, no va a poder entrar. Las resistencias de las arteriolas aferente y eferente disminuyen la presión hidrostática, ¿no? O sea, si va a estar cerrada tanto tu arteriola aferente o eferente, obviamente la presión de tu capilar peritubular va a disminuir. Entonces, si disminuye, eso va a hacer que reabsorba más fácil. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí o no? Si lo tienes cerrado la arteriola aferente, ¿va a haber presión en tu capilar peritubular? No, por eso va a haber reabsorción. Por eso ustedes tienen que aprender la arteriola aferente, eferente, todo eso, lo que cierra y abre, ¿no? Ahora, la presión cloridosmótica capilar peritubular, cuando aumenta la presión cloridosmótica capilar plasmática. ¿Qué significa eso? Cuando aumenta la cantidad de proteínas, ¿no? O cuando aumenta la fracción de filtración glomerular, va a incrementar las proteínas que están ahí, ¿no? Y si hay gran cantidad de proteínas en tus capilares peritubulares, vas a favorecer, ¿no? La absorción va, ¿sí? ¿Se entienden? O sea, los capilares peritubulares que tienen proteínas, vas a reabsorber fácilmente, va a entrar el líquido, va a reabsorber. ¿Listo? Entonces acá tienen que ver la angiotensina 2, ¿se acuerdan? La angiotensina 2, ¿dónde trabajaba? ¿En la arteriola aferente o eferente? Eferente. Y se acuerdan que al principio aumentaba la filtración y luego disminuía porque había acumulación de proteínas. Entonces, eso también tienen que aprender acá, ¿no? Respuestas a cambios de presión arterial, cuando aumenta la presión. ¿Quién está haciendo ese grupo? Yo trabajando, ¿qué están haciendo? ¿Con qué está jugando? Con mi reglita.
Cuando aumenta la presión arterial, ¿vas a producir angiotensina 2? Si está aumentada tu presión arterial, no. Entonces va a haber natriuresis y diuresis. Si está disminuida tu presión arterial, sí, ¿no ves? Vas a incrementar angiotensina 2, ¿no? Aumenta la secreción de aldosterona también. La angiotensina 2 estimula cuando tu presión arterial está elevada, disminuida, ¿no ves? Tienes que reabsorber sodio. Entonces reabsorbes sodio y eliminas potasio, ¿sí? Eso es lo que pasa. La aldosterona hace que reabsorba sodio y eliminar potasio, ¿sí? Siempre va a funcionar así. Membranas luminales, sodio, hidrógeno, membranas vasolaterales, sodio, potasio, sodio, bicarbonato, ¿no? Entonces estas membranas luminal está relacionado con esto, sodio, hidrógeno está saliendo. Aquí está trabajando ¿quién? La angiotensina 2, ¿sí? Que absorbe sodio y sale hidrógeno, ¿no? En este caso, ¿no? Y acá tenemos en la región vasolateral, o sea, ingresando al intersticio, se absorbe sodio y ¿qué saca? Potasio aquí, ¿sí? Pero en la otra membrana luminal, por eso se llama luminal, que está cerca de la luz, y vasolateral, que está cerca del intersticio. Eso también tienen que aprender, ¿sí? Acá está reabsorbiendo o sacando potasio, angiotensina 2, ¿sí? También puedes reabsorber sodio y bicarbonato, ¿sí? Lugares de acción, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector. La angiotensina 2 ¿dónde trabaja? Trabaja en asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, ¿no? Es un resumen que pueden leerlo, no lo vamos a leer porque es un resumen, pero desde aquí, control hormonal, la aldosterona donde trabaja, todo ello, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la aldosterona, trabaja en el túbulo y conducto colector, la angiotensina 2, todo esto, hormona antidiurética, donde trabaja. ¿Qué es esto? Para toda hormona. ¿No? Entonces, ¿dónde trabaja? Péptido natriurético auricular, ¿dónde trabaja? En otras palabras, esto tienen que aprender. La hormona aldosterona trabaja en estos lugares. Los efectos son: reabsorbe ¿qué cosa? La aldosterona reabsorbe cloruro de sodio, sobre todo, ¿no? Y también va a reabsorber agua. ¿Y qué va a secretar? Potasio, ¿no? La angiotensina 2, ¿qué hace? Aumenta el cloruro de sodio, reabsorción de agua, ¿sí? Por arrastre, y secreción de ¿quién? Hidrógeno. Del hidrógeno, angiotensina 2. La hormona antidiurética, ¿qué hace? Reabsorbe solo agua. Péptido natriurético auricular disminuye la reabsorción de ¿quién? De cloruro de sodio, ¿sí? ¿Se acuerdan que este péptido natriurético auricular se liberaba cuando se distendía mi auricular, cuando había mucho retorno venoso, mucho volumen, y orinabas? ¿Por qué? Porque no estás reabsorbiendo sodio y cloro, por eso vas a orinar. Por eso es diurético, ¿no? La hormona para tiroidea disminuye la reabsorción de fosfato y reabsorción de calcio, aumenta la reabsorción de calcio, ¿sí? Eso tienen que aprender con este cuadradito. Ahora, ¿qué va a pasar cuando no hay producción de aldosterona? Se llama enfermedad de Addison, que es una destrucción o mal funcional de la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, si no tienes aldosterona, ¿vas a reabsorber el sodio? No, entonces vas a eliminar sodio, ¿sí? ¿Y qué vas a acumular? Porque hemos hablado que hace, ¿qué vas a acumular? Potasio, ¿sí? O sea, el sodio y el potasio va a entrar. Y como no estás eliminando el sodio, el potasio va a acumular y vas a tener hipercalemia o hiperpotasemia. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes exceso de aldosterona? ¿Qué pasa, Lima? ¿De qué se depende? Estás, no sé, rara desde ayer. Pero ¿qué le he reñido? Está de eso. ¿De qué te he reñido? ¿De la falta anterior? No, no tienes falta. No, de lo que se han salido. No, todos se han salido, ¿no? Por esta vez y última vez. La anterior semana se han salido cuando estaba acá. Sí. Ella Mauricio no estaba.
Bueno, se ha puesto presente a todos. Gracias. Último. Exceso de aldosterona, el síndrome de Cohn. ¿Listo? O sea, ya tenemos aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber retención de sodio, ¿sí? Y disminución del potasio. O sea, son extremos, ¿no? Tumor suprarrenal. Pérdida natriurético auricular, insuficiencia cardíaca. Estoy hablando que le puedes pedir en caso de insuficiencia cardíaca, ¿no es? Pérdida natriurético auricular. Cuando tienes insuficiencia cardíaca para ver el tratamiento, todo. ¿De dónde se libera? Cuando hay distensión auricular. Liberado entre la distensión auricular, atenúa la retención de sodio y agua, ¿no? Ahora, la hormona antidiurética, ¿dónde actuaba? En el túbulo colector. La hormona se une a receptores B2, ¿sí? Específicos y aumenta la formación de AMP cíclico y activa proteínas sinasas, estimulando el movimiento de proteínas intracelular, las acuapurinas. ¿Se acuerdan de las acuapurinas? Bueno, eso es lo que vamos a formar con la ADH, ¿sí? Entonces el agua va a ingresar, ¿sí? Otras acuapurinas son la 3 y la 4 en el lado vasolateral de la célula. Entonces aquí vemos dónde estaría la hormona antidiurética de inicio, si que se está liberando a nivel de la neurohipófisis. En tu sangre, ¿no es? Entonces vamos a empezar por aquí, ¿no? Aquí está la ADH, lo vas a encontrar en la sangre. Y de la sangre, de los capilares, tienen que salir ¿a dónde? A tu luz tubular, ¿sí? A la luz tubular. ¿Cómo lo va a hacer? Va a producir AMP cíclico, tiene el receptor B2, acá ven, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Con el AMP cíclico vas a formar vesículas de proteínas, ¿sí? Acá vas a tener acuapurinas 2, ¿sí? Y estas acuapurinas 2 va a venir acá y se va a formar esto, ¿sí? O sea, lo que estás formando es formación de acuapurinas. ¿A través de quién? De la ADH, con aumento del AMP cíclico vas a formar proteínas, ¿sí? Que son proteínas de transporte de agua solamente. Y estos se van a acomodar ¿dónde? ¿Qué se llama esta lámina de acá? ¿Sí? ¿Cuál se llama esta? Vasolaterales, ¿no es? Aquí vas a formar las vasolaterales. Entonces, acá tenemos acuapurina 2. ¿Y qué absorbe la acuapurina? Agua. También va a existir acuapurinas 3 y 4, pero ¿dónde se encuentran las 3 y 4? En el intersticio, o sea, luminar e intersticio. ¿Listo? Y vas a absorber agua. Ahora, esto de acá, bueno, ya hablan de la inulina, pero ya hemos hablado que la inulina no nos sirve mucho, ¿no? Aclaramiento de la inulina, entonces no es útil, digamos, ver eso. Aclaramiento, esto nos sirve. Es el producto final del metabolismo muscular que se elimina del organismo por filtración glomerular, no requiere administrarlo por infusión endovenosa, se usa mucho más que el aclaramiento de inulina para calcular el filtrado glomerular en clínica. El filtrado glomerular reduce al 50% la concentración sérica de creatinina y la velocidad de expresión cuando la velocidad del producto es constante. Bueno, quédense con creatinina solamente, ¿listo? Entonces aquí también tenemos al ácido paraninopúrico, ¿no? Que también te sirve, ¿sí? Pero no se usa. Acá hay fórmulas que tienen que saber, ¿sí? Esta, por ejemplo, expresión urinaria, ¿sí? Y después vayan leyendo todo, ¿no? Estas fórmulas, aclaramiento plasmático, ¿no? Esto. Pero lo más importante es esta fórmula, ¿no? Es el clearance de creatinina. Esto es una fórmula que está relacionada con una constante de 140 menos edad. Aquí está tomando en cuenta la edad y el peso, como habíamos hablado, ¿no? Con esto ya te puedes basar. Pero la raza no te sirve, ¿no? ¿Qué raza eres? Todo, ¿no? No hay esa fórmula todavía. Porque eso también varía, ¿no? Cuánto de masa muscular tienes, todo eso, ¿no? Entonces esto ya te aproxima a la edad, en años, el peso y la creatinina sérica y gramos de cilitro, o sea cuánto de creatinina te ha salido, ¿sí? Y eso lo multiplicas por 72. Si eres mujer, tienes que multiplicar por 0,85, ¿listo? Si eres mujer, ¿no? Entonces eso hay que aprender. Después, aquí hay otra fórmula, ¿sí? Donde vamos a tener el clearance de creatinina, donde ya le haces orinar a
al paciente, ¿no? Es la creatinina urinaria, ¿sí? Expresada en miligramos ml, ¿sí? El volumen de orina que vas a hacer en ml minuto, ¿sí? Y ¿qué más vamos a tener? La creatinina plasmática, ¿sí? P3, ¿no? Entonces la cantidad de orina, y esto es la creatinina plasmática que tienes, ¿sí? Eso tienen que calcular, ¿no? Esa tenemos la creatinina urinaria por el volumen, la cantidad de orina, ¿sí? Sobre la creatinina plasmática, ¿no? Ese también es plenamente creatinina. Aquí estamos viendo volumen urinario. Básicamente acá estamos viendo la urea, la creatinina en orina, ¿sí? El volumen, ¿sí? Y acá vemos todo eso, ¿no? O sea, la edad, el peso, ¿sí? No está